Un hombre de Boise podría pasar décadas en la cárcel acusado de abusar sexualmente de un menor y agredir a varias mujeres en 2 estados, incluyendo aquí en Idaho. Además, en Nampa, una pareja originaria de California está haciendo realidad un sueño que parecía imposible tras superar múltiples obstáculos con la policía y la ciudad. Y temperaturas agradables se mantienen hasta mitad de semana, pero vuelve el tiempo inestable más adelante. Les tengo esos detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local. Pasamos directamente con la información. Empezamos con esto. El gobierno federal está un paso más cerca de reabrir después de que el Senado aprobó un proyecto de ley que proporcionaría financiamiento hasta finales de enero. Si usted recibe ayuda alimentaria, este dato es muy importante que escuche. El Departamento de Agricultura Federal les está pidiendo a los estados que no den los beneficios completos de SNAP este mes. Pero esta es la confusión. En Idaho, las autoridades de salud dijeron hoy que ya están preparando y repartiendo beneficios parciales basándose en las reglas anteriores y que esos pagos se mantendrán si recibe SNAP. Continúe recibiendo su tarjeta EBT para ver cuánto dinero tiene disponible. Y pasando a temas de crimen, un residente de Boise enfrentará hasta 30 años en la cárcel por abusar sexualmente de un menor y agredir a varias mujeres en Idaho y California. Hoy se dio a conocer la sentencia de Bridger Morgan, de 25 años, quien fue declarado culpable de conducta indecente con un menor el pasado julio. Las autoridades revelaron que Morgan cometió estos delitos durante 6 años, de los años 2018 a 2024, y que varias mujeres se atrevieron a renunciar y denunciar durante la investigación. Morgan recibió 10 años garantizados en prisión con posibilidad de extenderse hasta 20 años más. Además, admitió ser culpable de agresión con intento de violación en otro caso, recibiendo 15 años que va a cumplir al mismo tiempo que esta condena. En Nampa, una pareja está haciendo realidad un sueño que llevaban años planeando. Jorge y Silvia Pérez, con más de 14 años de experiencia administrando clubs nocturnos en California, decidieron abrir su propio negocio llamado Warehouse Nightclub. El proyecto enfrentó algunos obstáculos al principio, ya que el Departamento de Policía de Nampa expresó preocupaciones por el tráfico, el estacionamiento y la cercanía del club con las estaciones de bomberos y policías. Tras reunirse con los dueños y aclarar que el lugar operaba principalmente por las noches, las autoridades aprobaron este plan. No ha sido fácil. Y no es únicamente por los permisos, es por todo, pues es cosas que hay que trabajar muy duro. Fueron 2 años que nos dedicamos para hacer esto, ¿verdad? Pero nunca nos dimos por vencidos, ¿verdad? Entre latinos pues tenemos que ayudarnos. El nuevo club se encuentra en la calle Primer, al sur de Nampa, donde ofrecerán música en vivo, presentaciones de DJ y distintos tipos de música para atraer a todo tipo de público. Los Pérez aseguran que su intención es brindar un espacio seguro y divertido donde la comunidad de Nampa puede reunirse y disfrutar de la vida nocturna local. En otras noticias, la Corte Suprema rechazó reabrir el caso sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos. La Corte Suprema rechazó sin explicaciones a la apelación de Kim Davis, la funcionaria de Kentucky que en el año 2015 se negó a casar a parejas del mismo sexo, alegando motivos religiosos. Su nuevo intento legal, una década después, generó inquietud en la comunidad LGBTQ ante el temor de ser revisada del fallo Olsberg versus Hodge, quien hizo legal el matrimonio del mismo sexo. Aunque el juez Clarence Thomas había sugerido reconsiderar el precedente, ningún otro líder apoyó su postura de Davis. Respaldada por el grupo conservador Liberty Counsel, defendía que su fe cristiana le permite negarse a firmar licencias matrimoniales.
Y en la política al nivel local, le informamos que ya hay una nueva candidata demócrata para la gobernación de Idaho. Terry Pickens anunció ayer que va a competir en el año 2024. Pickens es abogada en Boise, empresaria y ya tiene experiencia política como el ex candidata a vicegobernadora, y en su mensaje lanzó un llamado a la unidad y a punto contra lo que describe como el control de los multimillonarios sobre el gobierno. Y en su video de lanzamiento, Pickens dice que Idaho necesita líderes que escuchen y actúen, no los que se arrodillen ante los multimillonarios. Su primer evento de campaña será el 20 de noviembre aquí en Boise. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y ahora vamos a ver lo que les espera para esta semana, ya que tenemos condiciones cálidas y condiciones secas que continúan hasta mitad de la semana. Pero vamos a ver que regresa esa lluvia ya que lleguemos hacia el jueves. Después del jueves es donde vamos a ver que esas temperaturas empiezan a bajar entre 10 a 15 grados, ya que vamos a llegar cerca a condiciones estacionales. Y la razón por las condiciones cálidas que vamos a ver hasta el jueves va a ser esta presión alta que vamos a ver que nos continúa subiendo las temperaturas y vamos a continuar seco. Ahora, lo que estamos poniendo atención es este sistema de mal tiempo que trae una frente fría, y eso lo que significa es que va a entrar aire muy helado, y eso lo que va a empezar a bajar las temperaturas ya que lleguemos a mediados de semana. Y también vamos a ver las posibilidades de lluvia que empiezan a incrementar ya que lleguemos hacia el jueves y entre la semana que vamos a ver hasta el fin de semana también. Aquí estamos viendo que para el jueves empieza a subir esa posibilidad de lluvia, empieza a bajarse para el viernes, se nos da una pausa para el sábado y regresa otro sistema que nos trae otras posibilidades para el domingo, el lunes, y es posible también que se extienda hacia el martes. Ahora, también les quiero enseñar esto, ya que vamos a estar seguros que va a llegar nieve entre 1 a 5 pulgadas que vamos a ver en ciertos lugares. Ahora, lo que sí quiero hacer es adelantar esto pasando el domingo y llegando hacia el martes. Ya si ve, hay números aquí donde es posible que si las temperaturas llegan a bajar lo suficientemente, ya que empiece a llegar esta lluvia, es posible que esa lluvia se convierta en nieve y lleguemos a ver nuestra primera nevada de la temporada. Pero quiero que tomen esto con precaución, porque no es que es garantizado que lo vamos a ver, sino que es posible, y esto es lo que vamos a ver ya que nos acerquemos hacia la semana que viene, es donde vamos a ver esas posibilidades y vamos a estar al tanto a ver si es posible que esas temperaturas bajen lo suficientemente para que caiga esa nieve. Pero ahora vamos a ver el pronóstico extendido, donde veremos las temperaturas que suben a casi 70 para el miércoles. Vamos a ver esas nubes incrementar y esa lluvia llega el jueves por la tarde. También vamos a ver que los vientos empiezan a incrementarse un poco, pero del jueves al viernes veremos casi 10 grados bajo de lo que estamos viendo para el jueves, ya que las temperaturas continúan en los 50 y es posible que empecemos a bajar un poco más, ya que lleguemos a principios de la semana que viene con las temperaturas en los altos 40 para el lunes. En años anteriores, la temporada de paseos en bote se ha convertido en una pesadilla para la patrulla marina. Esto debido a los accidentes y ahogamientos reportados el año pasado. Y según el sargento Jason Roberts, este verano bajaron gracias a las clases de navegación que ofrecen totalmente gratis. Esto lo hacen para que las personas se eduquen sobre las reglas, ya que Idaho es uno de los estados donde no se requiere tener una licencia de navegación para conducir un bote. El sargento Robert nos explica más sobre los problemas más comunes que se ven durante esta temporada. Common problems that we see, especially here at Lake Lowell, is violators not understanding what the buoys mean. Down at Lower Dam, for example, we have an area that says danger, swimming area, keep out, and boaters often go past that and into those entry zones. Además, el sargento Robert enfatizó la importancia de localizar las boyas en el agua, ya que cada uno tiene un significado. Unas indican dónde usted puede encontrar comida o reparar su bote, otros indican el límite de velocidad en el agua, y las que tienen los rombos cruzados indican zonas prohibidas. Y por último, los símbolos de rombo advierten sobre los peligros como las piedras, pero si tiene otra inquietud, la patrulla marina dice que esta amarilla está disponible.
If you have questions that we can't answer because of a language barrier, we'll be happy to reach out to him and have him translate or give you the information. That way you can understand it. Si a usted le gustaría asistir a las clases, se llevará a cabo el 22 de noviembre y para más información de botes y navegación puede visitar la página de parksandrecreation.idaho.gov. Es hora de hablar de su bolsillo y cómo se puede ver afectado en la temporada de festividades que se encuentran a la vuelta de la esquina. Y para informarnos, nuestra reportera Gabriela López nos tiene más detalles. Gabriela, adelante. Así es, Brenda. A pesar del cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, se espera que el gasto navideño aumente aún más este año. La Federación Nacional de Minoristas proyecta que las ventas de esta temporada llegarán al billón de dólares. El año pasado casi llegamos a esa cifra con 976,000 millones. Eso sí, los expertos advierten que este año los compradores son más cuidadosos con su dinero. Y las familias en Estados Unidos están más endeudadas que nunca en la historia. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York reporta que la deuda total llega a casi 19 billones de dólares. Esto incluye de todo: hipotecas, préstamos de autos, tarjetas de crédito y préstamos para estudios. Y dos categorías preocupan especialmente. Tanto las tarjetas de crédito como los préstamos estudiantiles alcanzaron cifras récord de más de $1 billón cada una. Y las tarjetas Visa y Mastercard cerraron un trato con los minoristas que promete bajar las comisiones que pagan las tiendas por usar sus sistemas. Wall Street Journal reportó que este acuerdo terminaría con una batalla legal de 20 años. Las tiendas pagarían menos comisiones y tendrían más libertad para decidir qué tarjetas aceptan, pero cuidado, esto podría poner en riesgo sus puntos y recompensas de tarjetas de crédito. La idea es que una tienda podría aceptar un tipo de Visa pero rechazar otro, algo que antes no se permitía, y el acuerdo ya se anunció, pero todavía falta que un juez lo apruebe para que entre en efecto. Y pasamos a los precios de gasolina. Buenas noticias para quienes manejan en Boise. La gasolina regular bajó casi 4 centavos. De acuerdo a Gas Buddy, reportó que esta semana estamos pagando cerca de $3.37 por galón. Mientras tanto, el promedio nacional subió casi 5 centavos, pero sigue siendo más barato que Boise, $3.03. Bueno, y ahí tiene su información, su segmento de finanzas, donde le informamos cómo usted puede cuidar de su dinero. A continuación, tenemos a nuestro experto en deportes, nuestro compañero Héctor Mendoza. Bienvenidos a esta edición de Deportes. El equipo femenino de fútbol de Boise State buscaba conquistar su segundo título consecutivo del torneo Mountain West este sábado pasado, y este partido fue una revancha de la final del año pasado. Bajo las luces del complejo deportivo Boas nos vamos directo al segundo tiempo, donde se encendió la acción. El partido marcaba 0-0. Los Broncos no lograron despejar y el balón le quedó al delantero de Utah State y adentró. 1-0 para los Aggies. Minutos después, una barrida en el área, penal para Utah State y lo convirtieron. Ahora llegan 2-0. Parecía terminado, pero los Broncos no se rindieron. Mango en el área rival, Olivia Collins al cobro y gol. 2-1, y cuando el reloj se apagaba con el campeonato en juego, Kayla Sonderstrom lanzó un zurdazo espectacular, empatando 2-2, y nos íbamos a penales. Los Broncos buscaban presionar, pero Utah State ataja. Los Aggies toman ventaja. La jugadora defensiva del año intenta salvar y no pudo, y con otro bloqueo decisivo, Utah State desata el drama y corona campeón el torneo de Mountain West, ganando por penales 4-2.
Y ahora cambiamos del escenario al campo de fútbol americano y que la postemporada de fútbol americano escolar estuvo en marcha este fin de semana y los enfrentamientos ya están listos para la próxima ronda. Y comenzamos revisando el cuadro de clasificación 6A. Rigby y Rocky Mountain avanzan a los semifinales tras vencer a Mountain View y Eagle. Ambos se enfrentarán en Rigby el próximo fin de semana. Además, Timberline derrotó a Middleton y Coeur d'Alene hizo lo propio ante Madison, y lo que significa que estos dos equipos se verán las caras aquí en Boise la próxima semana. Y ahora pasamos al cuadro de clasificación 5A, donde Hillcrest y Twin Falls se enfrentarán entre sí, y como Hillcrest tiene la mejor siembra, será el anfitrión del partido. Además, Bishop Kelly y Skyline también están listos para medirse, con Bishop Kelly recibiendo a Skyline en casa. Y ahora continuamos con el cuadro 4A, donde Fruitland sigue invicto y se prepara para enfrentar a Kimberly, siendo el equipo 4A mejor clasificado, y será el anfitrión del partido. Sugar Salem se llevó la victoria y ahora se enfrentará a Homedale, donde Kimberly siendo la sede de este encuentro. Y el último cuadro que vemos esta tarde será el 3A. Ryrie se enfrentará a Aberdeen el jueves en el ICCU Arena, un escenario neutral para ambos equipos. Luego Nampa Christian se medirá contra Westside, y así concluimos el reporte de deportes, y Brenda continúa con más información. Y bueno, nos despedimos enseñándoles este video de los trabajadores en Nueva York, donde están decorando el famoso árbol de Navidad del Rockefeller Center en la ciudad de la Gran Manzana. O sea que ya es tiempo de la temporada de Navidad. Es ya. lo que dicen, aunque no hemos llegado ni a Acción de Gracia, pero yo sé que, Brenda, te encanta poner el árbol, las luces, pero yo no me adelanto, yo me espero ya que pase el día del pavo y todo eso, ya ponemos las luces. No, yo ya decoré mi casa. Yo no estoy esperando nada. Pero es que, ¿por qué? Ya sé que estamos divididos en esto, pero ¿por qué no? Si te hace feliz, pon tu árbol. Yo también soy Yo no fan de tengo eso. problema, yo no tengo problema. Yo lo extiendo. Acabas de decir que tienes No, problema. yo digo que no tengo problema para que la gente lo haga. Yo no me adelanto. A mí me gusta extenderlo. Después de Navidad me gusta que el arbolito se quede ahí Eso hasta sí. febrero. Hasta febrero. Eso ya se está pasando un poco también. Yo lo dejo hasta por lo menos mediación de enero. No, a mí Ok, me gusta, sí. porque A mí me gusta la Navidad, igual que tú. Ok, pero ¿cuándo empiezas a decorar? ¿A decorar? Usualmente en mi caso empezamos como en noviembre, pero en medios de noviembre. Ok, so es Más seguro, más cuando va a pasar Acción de Gracias. Ese día. Ok, No bueno, es como- entonces ya me adelanté. Ya te adelantaste, Feliz pero Navidad. se respeta el Feliz nuevo año. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo, feliz día de San Valentín, ya han pasado, ya a la próxima Navidad. Bueno, y usted en casa también cuéntenos, ¿no? O sea, si ustedes ya pusieron su arbolito de Navidad. Sí, A ver es muy si podemos temprano para aclarar ustedes. este desacuerdo. A ver. Y bueno, para más noticias en español, visita nuestro sitio web ktbb.com/español. Nos vemos.